Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo de pie oraba así en su interior: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que este bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Ven, Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Virgen María. Amén. Sean tan amables de tomar asiento, por favor. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado a la recta final de este primer día de retiro aquí en la Granja La Inmaculada. ¿Cómo le han pasado hoy? ¿Se han estado a gusto? ¿Han sentido la presencia del Señor? ¿Se sienten sanos, libres, bendecidos, protegidos, prosperados, en victoria? ¡Qué bendición! Fuertes aplausos al Señor por ustedes mismos, por sus vidas. Que el Señor Jesús los bendiga siempre. Mis hermanos y mis hermanas, hoy es sábado 18 de marzo. Estamos llegando al final de la tercera semana de Cuaresma. ¿De qué? ¿Qué es la Cuaresma? Es un tiempo fuerte dentro de la liturgia. Recuerden, mis hermanos, que el año litúrgico es redondo, cíclico y en aumento, uno tras de otro. Yo les explicaba anoche a los servidores, o les recordaba mejor, que nosotros en la Iglesia Católica iniciamos el año litúrgico ¿con qué tiempo? ¿Con cuál? El Adviento. Y después del Adviento, que son 40 días que nos preparamos para celebrar ¿qué? El nacimiento del Señor. Y desde el nacimiento del Señor empezamos el segundo tiempo fuerte, que es ¿cuál? El tiempo de Navidad. Después de que se acaba el tiempo de Navidad con el bautismo del Señor, que este año cayó el 9 de enero, el bautismo del Señor, la fiesta del bautismo del Señor, inicia la primera parte de lo que llamamos el tiempo ordinario, que son aproximadamente unas 5 o 6 semanas, el tiempo ordinario hasta que llega ¿qué? El miércoles de ¿qué? De ceniza. Y con el miércoles de ceniza iniciamos este tiempo que estamos viviendo, que es el tiempo de Cuaresma. Así como el Señor ayunó 40 días, 40 noches para iniciar su vida pública, nosotros nos preparamos 40 días para vivir el culmen del año litúrgico. ¿Cuál es el culmen del año litúrgico? Lo que se conoce como el Triduo Pascual. A veces los curas utilizamos palabras y creemos que la gente las entiende o están familiarizadas, pero a veces no. La palabra triduo viene de ¿qué? De 3. Triduo de 3 y Pascual viene de ¿qué? De Pascua. ¿Qué significa la Pascua? El paso. El paso de la muerte a la vida que nos ha dado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿A través de qué? De la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y ese triduo pascual lo celebramos el jueves en la tarde hasta el domingo de resurrección. El día más grande para nosotros, ¿cuál es? El domingo de resurrección. Porque si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces, vea qué bonito esto, que la Iglesia Católica, iluminados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, también nos enseña a prepararnos para vivir de una manera especial
Y ya llevamos 3 semanas de ¿qué? De preparación. Y esto es bonito. 3 semanas de preparación. ¿Cuándo se acaba la cuaresma? Es una pregunta bastante interesante. Yo creo que pocas personas saben cuándo se acaba la cuaresma. Oficialmente la cuaresma se acaba el Jueves Santo en la mañana. Porque en la tarde, con la misa crismal, iniciamos ¿qué? Bueno, en la mañana es la misa crismal, en la tarde con la pasión, con la cena del Señor. Iniciamos nosotros el triduo pascual. ¿Me hago entender, sí o no? Muy bien. Y entonces esta preparación ha venido, escúchenme muy bien mis hermanos, siendo aconsejada por la Iglesia Católica a través de 3 prácticas espirituales. ¿Cuáles son? La oración, el ayuno y las ofrendas. Oración, ayuno y ofrendas. ¿Y por qué? Porque resulta, mis hermanos y mis hermanas, que hay una terrible realidad que se llama el pecado. Y el pecado daña 3 relaciones. La primera relación que daña el pecado es la relación con Dios. La segunda relación que el pecado daña es la relación conmigo mismo. Y la tercera relación es la relación ¿con quién? Con mi hermano. Entonces, a través de estas 3 prácticas espirituales, reparamos de una u otra manera esas 3 relaciones. ¿Cómo reparo yo la relación con Dios? Lógicamente, la respuesta es a través de los sacramentos, que son el puente que nos lleva a vivir la gracia de Dios. Pero en nuestra vida espiritual, ¿cómo reparamos la relación con Dios? ¿A través de la qué? De la oración. ¿Sí o no? Sí. Santa Teresita del Niño Jesús decía, el que ama a Dios gusta de orar, porque orar es el arte de amar a Dios. ¿A usted le gusta la oración? Usted ama a Dios. Y si a usted no le gusta orar, usted no lo ama. Es decir, hay una división, el puente se ha caído y usted tiene que reparar ese puente para entrar al encuentro con Dios a través de la ¿qué? De la oración. Ay, padre, que es que me aburre rezar. Usted no ama a Dios y tiene que aprender a amarlo. Tiene que hacer oración para entablar esa relación con el Señor. Pero el pecado también daña la relación ¿con quién? Conmigo mismo. ¿Con quién? Conmigo mismo. ¿Y cómo se repara esa relación conmigo mismo? ¿A través del qué? Del ayuno. Porque Santo Tomás de Aquino decía lo siguiente: a través del pecado el hombre se desparrama, se abre, se extiende y se focaliza en 3 pecados que son los enemigos del alma, los pecados de la carne, del mundo y del diablo. Y entonces cuando el hombre se desparrama, ¿cuántos de nosotros estamos aquí desparramados? Y nos hemos focalizado. Algunos dirán, padre, mi pecado dominante son las mujeres, o los hombres dirían las mujeres. Los no binarios al potrero, por favor, escúcheme muy bien. Algunos dirán, padre, es que mi pecado dominante es la droga. O mi pecado dominante es el alcohol. O yo me dejo arrastrar y seducir por X o Y cosa. Usted está desparramado. Y cuando usted quiere rezar, ¿qué pasa? Usted no puede rezar. Porque ese pecado es lo primero que viene ¿a qué? A su mente, a su corazón. Y usted va a hablar con Dios y se le viene el pecado o los pecados que usted ha cometido. Porque la que está reinando es la ¿qué? La carne. Ustedes han leído Gálatas en el capítulo 5, versículo 19 y capítulo 5, versículo 22. Cuando Pablo habla de las obras de la carne y los frutos del Espíritu. A veces nosotros vivimos en la carne. A veces vivimos inmersos en el mundo y Dios nos libre. Algunos viven en el diablo. Y cuando queremos orar no podemos porque la carne nos reprime. La carne nos distrae, el mundo nos arrastra y el diablo nos seduce. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ayunar. ¿Ayunar para qué? Para demostrarle a esta carne que la que manda no es ella, sino que a mí me dirige, me guía, ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Y me da a mí el dominio propio. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Para esto es necesario que el ayuno. Decía el Señor, hay demonios que solamente se van con oración y ayuno. El ayuno es
supremamente importante. Pero también la tercera práctica espiritual es importante porque hay una tercera relación que el pecado daña, que es la relación ¿con quién? Con el otro, con mi hermano, con mi prójimo. Y a veces mis hermanos y mis hermanas, nosotros tenemos que reparar esa relación con el otro. ¿Y cómo se repara? ¿A través de la qué? De la ofrenda. Y algunos dirán, Padre, ¿y por qué? ¿Y por qué se repara a través de la ofrenda? Un ejemplo. No me levanten la mano, por favor. Pero ¿cuántos de nosotros le hemos hecho daño a alguien en alguna época de nuestra vida? Y esa persona tal vez ya murió, se desapareció, no la volvió a ver, no volvió a saber nada de esta persona y a mí me gustaría pedirle perdón. ¿Cuántos de nosotros sentimos eso? Yo lo he sentido en cada momento de mi vida. Yo les voy a contar algo que es muy penoso para mí. Cuando yo era drogadicto, tenía 17 años, 18, cumplí en Bogotá. Yo envicié a un muchachito como de unos 15 años. Y este muchachito por ahí todavía anda en la calle, con el costal en el hombro, fumando crack, bazooka, que llamamos nosotros en la calle. Y yo fui el que lo envicié, el primero que le dio droga fui yo. Y siempre lo hemos metido en casas de rehabilitación para drogadictos y siempre se escapa. En la última vez lo dejamos encerrado en una casa y como a los 3 meses le dieron salida y volvió al mismo tema y a mí eso me duele muchísimo. Y a mí me gustaría reparar a ese joven, reparar a ese muchacho, porque yo le hice mucho daño. ¿Y cómo se repara ese muchacho si tal vez no lo vuelvo a ver, tal vez se perdió en el mundo? ¿Saben cómo se repara? Reparando a otro. Y cuando usted da una ofrenda para la iglesia le da de comer al pobre, le da de vestir al desnudo, ayuda a la viuda y al huérfano. Y en esta reparación usted está reparando a esa persona que usted le hizo daño. ¿Sí me hago entender o no? Por eso la ofrenda repara al otro. Y por eso decía Tobías a su hijo Tobit, o Tobit a su hijo Tobías, la ofrenda generosa borra el pecado, el Antiguo Testamento. Porque usted está reparando algo que usted hizo. ¿Cuántos de nosotros tenemos eso? Un hombre que se haya burlado de alguna mujer, padres que hayan abandonado a sus hijos, hijos que hayan ofendido a sus padres, esposas que hayan dañado su hogar y diferentes realidades. Usted dando una ofrenda a la iglesia para que la iglesia repare al pobre, está reparando usted también eso que usted tiene ahí en su corazón. Porque si no lo hacemos, vea lo que sucede. ¿Qué pasa si usted tiene una mala relación con Dios? ¿Qué pasa si usted tiene una mala relación con usted mismo? Hay un ejemplo muy palpable en la Biblia. Génesis, en el capítulo 4, encontramos la historia de ¿quién? De Caín y de Abel. Caín tenía una mala relación con Dios. ¿Caín era qué? ¿Cuál era el oficio de Caín? Agricultor, dicen algunos. Sembraba las hortalizas. ¿Y las de Abel? ¿Cuál era? Pastor. Criaba el ganado, las ovejas. ¿Cuál es la ofrenda? Dice el misal romano. La ofrenda del justo Abel. ¿Cuál es la ofrenda de Abel? ¿El cordero qué? El cordero gordo. El mejor cordero se lo ofrecía como holocausto ¿a quién? A Dios. Pero ¿cuál es la ofrenda de Caín? La ofrenda de Caín era una ofrenda que no era agradable a Dios porque le daba los plátanos podridos, los tomates dañados, la cebolla sucia. ¿Sí me hago entender o no? Y entonces vemos que Caín tiene una mala relación ¿con quién? Con Dios. Una mala relación con él mismo porque se sentía menos. ¿Y qué pasó al final? ¿Qué terminó haciendo Caín? Matando a su hermano, es decir, una mala relación con el otro. Y esto es lo que es el pecado. Y entonces si usted no arregla su relación con Dios, si usted no aprende a tener ese encuentro íntimo personal con Dios, si usted no arregla esa relación con usted mismo, usted va a terminar atentando contra un hermano suyo. Tal vez no matándolo físicamente, pero sí moralmente. Tal vez no matándolo físicamente, pero sí espiritualmente, socialmente, eclesialmente. Cuando usted habla mal del otro. Cuando usted en lugar de ayunar carne los viernes, debería ayunar carne de su hermano, no hablar mal del otro. Hay personas que tienen el don de lenguas, pero hay otras que tienen la lengua como si fuera un don, porque hablan de todo mundo. ¿Sí me hago entender o no? Y esto es lo que produce ¿qué? El pecado. Y entonces el Señor nos enseña a través de la iglesia en esta cuaresma
que tenemos que vivir estas tres prácticas espirituales. Pero esto lo tenemos que saber nosotros, ¿dónde? Aquí, en el interior ¿de qué? Del corazón. Miren, mis hermanos y mis hermanas, que el evangelio que la Iglesia Católica nos propone para este día está tomado del capítulo 18 del Evangelio según San Lucas, capítulo 9 al 14, donde encontramos nosotros, mis hermanos y mis hermanas, la parábola del publicano y del fariseo, o del fariseo y el publicano. ¿Y qué nos dice el Señor? Vea lo que dice el Señor. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Vea, algunos que se consideraban santos, que se consideraban justos y despreciaban en su corazón a los demás. Cuando yo me pongo a confesar, a veces le digo a la gente: Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Que Dios esté en tu mente y en tu corazón para que puedas confesar tus pecados. ¿Hace cuánto no te confiesas? No, Padre, hace tanto tiempo. ¿Y qué quieres confesar? Y hay gente que dice: Padre, yo no tengo pecado. Uy, hermano, a mí me gustaría prenderle un cirio, ponérselo y arrodillarme a ese santito que está sentado ahí, porque es un inmaculado, no tiene pecado. O hay gente que se sienta y le dice: Padre, pues yo no mato, no robo. Yo le digo a la gente: uno no se confiesa de lo que no ha hecho, uno se confiesa de lo que ha hecho. Y le dicen a uno: Padre, pero es que yo no peco. Uy, hermano, a mí me gustaría recogerle el sudor, su agua bendita. No le digo que es una persona sin pecado, es decir, un inmaculado. Y se pone uno a hablar con la personita y empieza a iluminarle el corazón con la palabra del Señor. Y descubrimos una realidad tremenda. ¿Saben cuál es? Que todos nosotros somos grandes pecadores. Todos nosotros somos pecadores, pero a veces el orgullo, la soberbia, la prepotencia, que son pecados terribles, no nos dejan a nosotros reconocer lo vil que somos. Y eso es lo que le pasaba a estas personas que se creían justos. Y yo ayer les decía a los servidores que nosotros tenemos un problema en la Iglesia Católica, que a veces somos muy espirituales pero poco humanos, y amamos a Dios con todo el corazón, pero pisoteamos a los demás con todas las fuerzas. Y es terrible, mis hermanos, a veces se nos presenta el interior del mismo clero de los curas, cuando nos sentimos nosotros los escogidos, los únicos, y entonces no nos importa llevarnos a todo el mundo por delante. O a veces al interior de los servidores, o a veces al interior de las obras, hay gente que dice amar mucho a Dios, pero no respeta absolutamente a nadie, hablan de todo, de los demás. Hay gentecita que puede comulgar sentado porque la lengua le alcanza, una cosa impresionante. Y son muy espirituales, pero poco ¿qué? Humanos. Y dice la Biblia: el que diga que ama a Dios y odia a su hermano es un mentiroso. Y la mentira es otro pecado. Hay gente que se cree muy buena, muy santa. Hay gente que se cree muy perfecta y ve a los demás por encima del hombro. A estas personas el Señor les está hablando. Escúcheme muy bien. Los primeros oídos que yo tengo aquí son los míos. Y en este momento Dios me está hablando a mí mismo. Aquí aparecen dos personas. ¿Cuáles son? Un fariseo y un publicano. ¿Quiénes eran los fariseos? Ayer los que fuimos a misa, escuchamos que una persona se acercó a Jesús para preguntarle cuál era el primero de los mandamientos. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Y esa persona quién era? ¿Un qué? Muy bien, un escriba. ¿Un qué? ¿Y quiénes eran los escribas? Les explicaba yo a los servidores ayer. Hoy en día podemos decir los teólogos, los estudiosos de la teología, de la palabra, del misterio de Dios. Pero ¿quiénes eran los fariseos? Eran los discípulos de los escribas. Los escribas estudiaban lo que los fariseos cumplían. Y un fariseo, cuando era justo, tenía que cumplir las 613 leyes a cabalidad. Y entonces se creían justos, se creían buenos, mejor que los demás, porque era un cumplidor. ¿Y quiénes eran los publicanos? Resulta que en la época de Jesús,
existían las invasiones de los imperios de turno. ¿Cuál era el imperio que estaba reinando en la época de Jesús? ¿Cuál era? El imperio romano. Acuérdense que en el año 67 a.C., Pompeyo entró llamado por la dinastía de los Macabeos, la dinastía Asmodea, entró a Canaán, hoy en día el Estado de Israel, e hizo posesión para atacar a los griegos en el año 67. La época de Jesús es una época grecorromana. Están saliendo los griegos y están entrando los romanos. Cuando entraba un imperio, ¿qué hacía? Pues vivía sabroso. ¿Qué hacía cuando entraba un imperio? ¿Algún país qué hacía? Que andaban en helicóptero. No, eso no existía en la época de Jesús. ¿Qué pasaba? Cuando entraba un imperio, ¿qué hacía? ¿Cobrar qué? Impuestos. ¿Qué hacía? ¿Cobrar qué? Impuestos. Entonces, como no conocían la moneda, aquí hay algunos hermanos que vienen de Estados Unidos, y me gusta porque ellos ofrendan en dólares, ¿sí? Dólares. Porque tal vez no conocen la moneda colombiana. Y los que vienen de México, el hermano Javier que viene de México, en México le quitaron los ceros a los billetes. Allá $1 son 20 pesos. $1, 20 pesos. Y nosotros aquí decimos $1, 5,000 pesos. Ellos abren los ojos así apenas porque 5,000 pesos es mucho dinero en México. Entonces hablan de miles y a veces la gentecita que no conoce entonces tiende a cometer errores. Sacan el dinero así, 200,000, 300,000 para pagar porque no conocen. Eso mismo pasaba en el Imperio Romano, no se conocía. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Contrataban gente que vivía en la región, que era de la región, en este caso judíos, pero que trabajaban con el enemigo, con el Imperio Romano, para cobrar los impuestos y asimismo que el imperio no perdiera y esa gente se convertía en enemigos del pueblo. ¿Por qué? Porque no solamente cobraban los impuestos para el imperio, sino que robaban al pueblo y se quedaban con una gran parte. Recordemos Lucas capítulo 19, un jefe de publicanos, un cobrador de impuestos, ¿cómo se llamaba? Zaqueo. ¿Y qué le dijo Zaqueo al Señor? Señor, si alguien he robado, si alguien he defraudado, le devolveré hasta 3 veces más, porque era un ladrón. Y uno de estos llamó el Señor para ser apóstol, ¿cómo se llama? Mateo, que era un cobrador de impuestos, trabajaba con el Imperio Romano. Pues uno de estos eran mal vistos por el pueblo, eran vistos como enemigos del pueblo, como traidores del pueblo. Cuando usted ve un traidor que le duele al pueblo, ¿usted cómo lo ve? Pues lo ve mal, porque usted se ofende, porque usted ama su región, ama su pueblo, y eso es un traidor. Así veían a los publicanos, como pecadores públicos. Entonces vea qué interesante. Llega ¿qué? Un fariseo, un cumplidor, un santo. Y llega ¿qué? Un publicano, un pecador. Los dos se paran en el templo. Entra el fariseo. ¿Y cuál es la oración del fariseo? La oración del fariseo es una autodescripción de lo que él creía que era. Como aquel que dice, Padre, yo no tengo pecado. Vea la oración del fariseo, una oración terriblemente egocéntrica, ensimismado en su propia belleza, un narciso totalmente. No Narciso mi cuñado, sino Narciso es una persona que está enamorada de ella misma. Vea qué interesante esto. 2 hombres subieron ¿a dónde? Al templo. ¿A qué fueron? ¿A qué? A orar. La oración es propia del Evangelio de Lucas. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, vea, puesto en pie, ¿no? Orgulloso, oraba así en su interior, en el corazón. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Y empezó a mostrarle a Dios las obras que hacía. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. Vea que era una autodescripción de lo que este hombre creía
de Él mismo. Y la lección de esta parábola evangélica es que el pecador le va a agradar más a Dios que el justo. Y algunos dirán, ¿por qué? ¿Por qué el pecador, que es el publicano, le va a agradar más a Dios que el justo? Porque la salvación no es fruto de nuestros méritos, de nuestras buenas obras. La salvación es pura gracia y favor de Dios, y nosotros lo único que le podemos ofrecer a Dios, ¿qué es? Nuestro pecado. Pero cuando lo reconocemos, cuando nos arrepentimos y se lo entregamos al Señor, no cuando nos gloriamos en el pecado. ¿Cuánta gente saca a los cuatro vientos el pecado? Soy un bandido, borracho y sinvergüenza. Escucha uno en las cantinas. No hay arrepentimiento, no. El pecador que le agrada a Dios es como el pecador representado en el publicano. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. De rodillas, tirado, botado, arrodillado, con la cabeza puesta en el piso, porque no se creía digno ni levantar su mirada al cielo. El publicano se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un gran pecador. Este es el que le agrada al Señor. Como terminaba la profecía de Oseas, quiero misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios más que los holocaustos. Dios quiere que tengamos delante de Él un corazón, ¿qué? Contrito y humillado. ¿Qué dice el Salmo 51, 19? ¿Qué dice? Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. ¿En dónde escucharon esa frase hoy? ¿En dónde? En el Salmo. Era antífona del Salmo. Un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo desprecia. No importa si eres un gran pecador. A Dios no le importa lo que hayas hecho, ni cuántas veces lo hayas hecho. A Dios no le importa si usted viene hoy y tiene amante. A Dios no le importa si usted viene hoy y usted es un brujo, una bruja, un drogadicto, un ladrón, un gigoló, un homosexual, una lesbiana. A Dios no le importa eso. A Dios no le importa a usted cómo llegó aquí. A Dios le importa a usted cómo se va a ir. Escúchenme muy bien, ¿me escuchan sí o no? A Dios no le importa cómo llegó usted hoy. A Dios le importa a usted cómo se va a ir. Si usted se va en el mismo pecado, pobrecito. Qué tristeza. Pero si usted se va de este lugar diciendo, voy a salir de este pecado, voy a cambiar, me voy a volver a Dios porque soy como el publicano, que no me siento digno ni de levantar la mirada al cielo, sino que le pido al Señor que perdone este pecado, donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Y de ese gran pecador, Dios va a ser un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesús de Nazaret. Hermanos y hermanas, el único requisito que Dios nos pide es que le entreguemos el pecado. Y vea qué interesante, que reconocer el pecado es un acto de humildad. Y a veces confesarlo delante del cura es un acto de más humildad. Yo estaba en México predicando y una madrina me invitó por allá a Campeche a un convento de unos hermanos monjes, muy bonito. Y allá llegué y me confesé como hace rato no me había confesado, con tiempo, que el cura se acercara a uno, lo escuchara y profundizara en la vida de uno. ¡Qué bonito! Pero también caí en la cuenta que el pecado acobarda, el pecado avergüenza. Apenas le agachaba la cabeza al Padre, Padre, soy un gran pecador. Y confesaba mi pecado, y el pecado, aunque nos enferma, pero confesarlo es un acto de gran humildad. ¿Cuántos andan orgullosos con la Biblia debajo del brazo aquí, diciendo yo por qué le tengo que confesar mi pecado a un cura que es igual o peor pecador que yo? ¿Saben cómo se llama eso? Orgullo.
prepotencia. Y esta persona está pensando como el fariseo, es que yo soy mejor, es que yo soy santo, es que yo soy. Pero cuando usted reconoce el pecado, usted está como el fariseo o como el publicano. Como el publicano, diciéndole, Señor, perdóname que soy un gran pecador. Hermano y hermana, se lo repito, a Dios no le importa usted cómo llegó a sus pies. A Dios lo que le importa es que se arrodilla verdaderamente un pecador, pero se levanta un hombre lleno de la gracia de Dios. Amén. Fuertes aplausos, Rey de Reyes, el Señor de Señores. Vean lo que dice el Señor. Les digo que este bajó a su casa justificado, es decir, salvo, perdonado. ¿Quién es este? El publicano. Y aquel no, que era el fariseo. Esto para la gente de la época era una locura. ¿Cómo el fariseo no falló, perdonado, justificado, y el publicano sí? Pero vea qué interesante esto. El Señor va a presentarnos una máxima que la utilizo yo en mi ministerio de liberación. Mírenme aquí, escúchenme. Dice la Biblia en San Lucas 18:14, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios. Vuelven a mirarme aquí. No se enamore, hermana, que soy cura. Escuche. Porque todo el que se enaltece, se enorgullece, será humillado. Pero el que se humilla será enaltecido. Vamos a pensar en un libro en este momento que se llama Suma Demoníaca, del padre José Antonio Fortea. Tiene una comparación el padre Fortea que me encanta entre la Inmaculada Concepción, la Virgen María, patrona de esta granja, y el ángel más bello creado por Dios, que se llamó Luz Bella. Vean qué interesante esto. La Virgen María fue creada, ¿qué? Humana, mujer, inmaculada, pero en esta tierra. ¿Sí o no? Este ángel fue creado, ¿qué? Espiritual, no corporal. ¿Y dónde fue creado? ¿En dónde? En el cielo. ¿Ves qué bonito esto? Podemos ver la diferencia, ¿qué? Abismal. Pero ¿qué dice la Biblia? El que se enorgullece será, ¿qué? Humillado. Y el que se humilla será, ¿qué? Enaltecido. ¿Qué pasó en el cielo? Dios le muestra su designio creacional a los ángeles. Y este ser que era el sumo pontífice del cielo, el papa del cielo, no acepta el designio de Dios. Le dice a Dios que si él se va a hacer hombre no le sirve. El no servir y la condenación eterna. No recibe a Dios. Y entonces, ¿qué pasa con la Virgen María? La Virgen María dice que, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. La Virgen María, ¿qué? Se humilla. La humilde esclava del Señor. Aquel le dice, no te recibo, no te sirvo. Y ella, ¿qué hace? Lo recibe ¿en dónde? En su corazón. Y puede ser, ¿qué? La madre del Señor. Aquel ser, después de renegar, cae a la tierra, dice Apocalipsis en el capítulo 12, versículo 7 en adelante. La Virgen María, después de aceptarlo, ¿dónde sube? Al cielo. ¿Cuál es el cuarto misterio glorioso que rezamos mañana y el miércoles? ¿Cuál es? La asunción de la Virgen María, ¿dónde? Al cielo. Este ser, después de ser un ángel, se convierte y se transforma por su propia voluntad en un ¿qué? En un demonio. La Virgen María, de ser una mujer de carne y hueso, es subida al cielo en cuerpo y alma, es glorificada. ¿Ya qué bonito esto? ¿Y por qué? ¿Por qué se humilla? ¿Y este por qué? Porque se enorgullece. Este ser se volvió enemigo de Dios. La Virgen María se volvió ¿qué? Madre de Dios. Este ser odia a todo aquel que ama a Dios.
¿Y la Virgen María qué? Ama a todo aquel que ama a su Hijo. El que se enorgullece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Usted escoge qué camino va a tomar. Si usted escoge el camino del orgullo, del fariseo, o escoge el camino de la Virgen, del publicano, aquel que solamente siente que necesita el misericordia de Dios. Hoy ojalá que nosotros reconozcamos nuestro pecado y le pidamos a la Virgen María, aquella que nunca lo tuvo, que nos tome de la mano, nos presente delante de su Hijo Jesús, para que nosotros lo podamos aceptar a Él y podamos verdaderamente vivir como hijos e hijas de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.